Bo día, douvos a benvida á xornada técnica en formato webinar Novidades na selección de protección ocular e facial, norma EN ISO 16321, organizada polo ISGA en colaboración con FREMAP e que forma parte da nosa programación formativa para 2026. Nun contexto laboral no que os riscos para os ollos e para a cara están presentes en múltiples actividades, a través de impactos, radiacións, salpicaduras ou ou gases, a correcta elección dos equipos de protección individual convértese nun elemento esencial para garantir a seguridade e a saúde das persoas traballadoras. A evolución tecnolóxica e normativa fai necesario actualizar os coñecementos e os criterios de selección para asegurar unha protección eficaz e adaptada ás condicións reais de traballo. Para levar adiante esta xornada técnica contamos con dous estupendos relatores, Javier Ruiz e Javier Martínez, que de seguido vos presentaremos. Antes diso, vamos a contar con dúas persoas para facer a apertura deste webinar, que son, por unha banda, Fernando Rodríguez Gorrea, director de FREMAP en Vigo, e pola outra, Adela Quinzat Rojas, xerente do ISGA. Será Fernando quen que interveña en primeiro lugar e a quen lle dou xa a palabra. Adiante, Fernando, cando queiras. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todos y como director de FREMAP, pues quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este webinar sobre las novedades, como dijo Alberto, en la selección de protección ocular y facial según la norma ISO 16321. Llevamos muchos años de colaboración estrecha con el ISGA y me gustaría agradecer que sigan confiando en nosotros para este tipo de iniciativas formativas, en especial a Alberto, el jefe de servicio, y a su gerente Adela, que hoy nos acompañan. Además, gracias a la tecnología, antiguamente acudíamos a los gabinetes técnicos, aunque lo hacemos habitualmente también, pero esta jornada nos permite llegar a un número cada vez mayor de participantes. En esta jornada pues estamos casi llegando a las 300 personas, que es un número muy bueno para un tipo de webinar técnica de este tipo. El objetivo de esta sesión es que los técnicos y especialistas que hoy estáis en ella, pues que sois los que usáis, que compráis los EPIs en vuestras empresas, tengáis claro cuál es la mejor elección de los equipos de protección individual y que conozcáis los principales cambios también introducidos por la normativa ISO 16321, que ha sustituido ya definitivamente a la normativa europea 166, que estuvo vigente durante más de 20 años. Además, vamos a ver un prontuario práctico que facilite la toma de decisiones y con muchos ejemplos. Contamos hoy con la experiencia de dos especialistas de FREMAP que llevan ya más de 20 años, a los que llamamos cariñosamente los Javis. No son actores, son químicos y ahora Adela los presentará. Tienen mucha experiencia y seguro que lo que nos compartan nos va a ayudar, va a ser de mucha utilidad. Esperamos que esta jornada contribuya a mejorar la seguridad de todos, que al final es lo que importa, ¿no? Que la gente cuando salga por la mañana pueda volver por la tarde igual que salió. Ya que nunca creemos que nos va a tocar a nosotros y siempre lo vemos muy lejano, pero por desgracia estas cosas suceden, ¿no? Entonces esperemos que esto contribuya a mejorar la protección y seguridad en el entorno laboral. Nada más, os dejo con Adela, la gerente del ISGA, para que dé paso a la jornada. Muchas gracias. Moi bons días a todos os que estades conectados. Como ben decía Fernando, é importantísimo que estedes conectadas casi 300 persoas porque amosades o vosso interés nunha xornada que é tan técnica e que, polo tanto, para nós é moi importante que teña unha convocatoria tan boa. Bueno, agradecer a FREMAP, que, como ben decía o director, estamos colaborando desde moito tempo e, desde logo, con unhos resultados excepcionales. Vamos a donde hai coñecemento técnico, queremos poñelo en valor e xuntalo con nós para ser todos máis fortes. Sabedes todos que temos un plan de formación, unha batería que van desde seminarios para temas como moi especializados e dun xeito máis pequeno, que son, estamos facendo hora de ergonomía, de psicosocioloxía, xornadas técnicas que aludían a esas que se fan presencialmente nos centros territoriais do ISGA, actos de presentación de documentos, pero tamén temos estas webinares que amosan que estamos ante un formato que chega a moitas persoas, estamos preto de 300 persoas xuntas aquí, que chega ademais, quere facer formatos breves, un con unha hora 40 minutos, e que quere
contar con expertos que non lles teñamos que decir, ademais, que se desplacen e que tal. Estamos dende Cantabria, estamos dende Barcelona, Santiago, Vigo, bueno, e todas as persoas que estades conectadas de diversos sitios. E para nós máis fácil e tamén para os que queredes conectar. Polo tanto, con estas jornadas o que queremos facer é amosar a evolución técnicas, as evolucións normativas, tanto no eido da prevención de riscos laborais como nasquelas materias concordantes, que poden ser a seguridade industrial, que poden ser todos os temas de promoción da saúde nos traballo e benestar laboral, que van formando un tecido moi importante. Quero presentar aos mellores, e os mellores neste momento son dúas persoas. Javier Ruiz Pérez, enxeñeiro técnico industrial na especialidade en Química Industrial, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais, que traballa en FREMAP desde 2005 na especialidade de higiene industrial. Actualmente é membro do equipo especializado de axentes químicos e de EPI de FREMAP. Javier Martínez é de Ourense, aínda que reside en Barcelona, pero é un ourensano. É enxeñeiro químico, conselleiro de Seguridade no transporte de mercancías perigosas e técnico superior en prevención de riscos laborais. Incorpórase a FREMAP no 2007, especializouse no risco químico e actualmente é membro do equipo de especialización de axentes químicos e de EPI de FREMAP. Polo tanto, está demostrado o coñecemento técnico, a ampla experiencia e seguro que si FREMAP os trae aquí porque son os mellores. Simplemente para pechar, dar as gracias tamén ao equipo do ISGA, a todos os que realizan as funcións no día a día e moi especialmente en formación ao meu querido Alberto, a Eva e a Marta que tamén están conectados. Polo tanto, moitísimas gracias a FREMAP e aos ponentes, aos relatores e moitísimas gracias a todas e cada unha das persoas que mostrades o interés por estar conectados. Moi ben, gracias Fernando, gracias Adela pola vosa apertura e compartir con os vosos reflexións que supoñe un mellorable punto de partida para esta nova xornada técnica que nos permite xa entrar de cheo en materia, da man dos relatores, dos mellores, como decíamos, dos Javis, que son os protagonistas desta actividade formativa. Como xa foron presentados por Adela, simplemente por nada, en este caso yo lo tengo fácil para dar el nombre del relator que tomará la palabra, con decir adelante Javier lo tenemos hecho, pero bueno, voy a ser un poco más concreto y va a ser en este caso Javier Ruiz el que comience la ronda de intervenciones, con lo cual ya sin más pausa damos paso a Javier Ruiz para que comience la presentación. Vale, pues buenos días. Vamos a iniciar ya este webinario. Lógicamente agradecer a ISGA que nos haya invitado a un tema técnico que a veces parece que no está de moda, pero que realmente cuando hay un accidente relacionado en este caso a nivel ocular o facial, pues es importante, consideramos, tener en cuenta los criterios que os vamos a exponer y las novedades normativas. Bueno, procedo a presentar y a compartir la presentación. Bueno, pues vamos a hablar, el título es novedades en la selección de protección ocular, pero bueno, estas novedades están vinculadas a que hay una norma nueva. Y antes de nada, vamos a hacer una pequeña introducción debido a que a veces se nos olvida lo que implica la gestión de los EPIs. Esta medida de protección conlleva una serie de fases que si no las cumplimos todas, seguramente no consigamos que ese riesgo que queríamos controlar o proteger tenga o consigamos evitar después posibles accidentes. Bueno, todo empieza por una evaluación de riesgos y a partir de ahí vamos a definir si hay que seleccionar un EPI o no. Por lo tanto, fundamental revisar en nuestras evaluaciones de riesgos si indicamos la obligación de utilizar para ciertas tareas o para toda la jornada un equipo de protección individual. Lógicamente, la selección conlleva consulta y participación de las personas que van a utilizar esos EPIs. Y cuando vayamos a adquirir esos EPIs, tendremos que ver la prescripción que no se ha hecho en la evaluación de riesgos. Por lo tanto, cuanto más específica y definida esté esa evaluación, pues
adquisición va a cumplir los requisitos que se exigían en la evaluación de riesgos y tendremos que verificar cuando recepcionemos los EPIs que hemos adquirido aquellos que estaban indicados en la evaluación, porque a veces pues hay, digamos que no concuerda lo que alguien solicitó en una evaluación de riesgos con lo que realmente tenemos en nuestra empresa. Cualquier tipo de EPI requiere una formación e información, e incluso para los EPIs más complejos o cuando hay que utilizar varios de forma simultánea, hace falta un entrenamiento, y entrenar significa practicar varias veces cómo ponerlos, cómo quitarlos, cómo descontaminarlos. Después, lógicamente, hay que utilizarlos. Si no se utilizan, no hay protección cuando está presente el riesgo. Y hay EPIs que requieren una limpieza, por ejemplo, los de protección ocular, pero bueno, casi todos los EPIs, salvo los desechables, van a requerir una limpieza o alguna tarea de mantenimiento que nos va a indicar el fabricante. Además, hay que almacenarlos en unas condiciones de temperatura y humedad. Generalmente, también vamos a tener que controlar hasta qué periodo vamos a poder almacenar esos EPIs, la famosa caducidad de los EPIs. Y tenemos también que supervisar que cuando se ha dicho que es obligatorio utilizar los EPIs, se supervise su utilización. Y de todo esto tenemos que guardar unos registros. ¿Qué implica esto? Que la selección y la adquisición y la utilización y el mantenimiento y el almacenamiento y la supervisión conllevan a gestión documental. Y nos guste más o menos, cuando hay un accidente grave o hay una enfermedad profesional, pues son documentación que nos van a poder requerir. Bueno, la normativa básica sobre equipos de protección individual son dos. Por un lado tenemos el Real Decreto 773 del 97, que se actualizó en el 2021, y por otro lado el Reglamento 2016/425. Uno es conocido como el Real Decreto de EPIs, que lo que nos dice son obligaciones que tenemos para un uso seguro de esos EPIs, y otro es un reglamento más pensado en los fabricantes para que el producto que se ponga en el mercado y se comercialice sea seguro. Vale, ¿qué obligaciones tiene la empresa entonces? Pues por un lado, en la evaluación de riesgos debe determinar en qué puestos se deben utilizar EPIs, se debe consultar y tienen que participar el personal trabajador. Hay que elegir los EPIs adecuados, que es de lo que estamos aquí hoy, para elegir los EPIs adecuados y proporcionarlos sin coste. Aquí hay muchas preguntas siempre. Por ejemplo, todas las personas que necesitamos pues graduación en la vista, pues hay a veces oculares que no son precisamente económicos. Y bueno, pues siempre te hacen la pregunta, pues yo como empresa estoy obligado a pagar pues unas gafas progresivas, pero que nos ofrezcan una protección frente a riesgos mecánicos. Pues bueno, si es la opción más adecuada y el EPI más adecuado, pues los EPIs se deben de proporcionar sin coste. Si hay otras alternativas de EPIs más adecuadas para ese riesgo, pues a lo mejor puedes hacer uso de otras alternativas. Tenemos que velar por su utilización, asegurar el mantenimiento. Todo esto son obligaciones de la empresa, no del trabajador. O sea que, bueno, es verdad que en las empresas hay personas trabajadoras, no hay robots de momento. Pero bueno, son obligaciones que tiene la empresa. Tiene que formar e informar, sobre todo, cuándo hay que utilizar esos EPIs, cómo hay que utilizarlos, cómo hay que ponerlos, quitarlos, descontaminarlos, almacenarlos. Todo eso hay que formar e informar. Y después, vigilancia a la salud, pues a lo mejor, en el caso de que el reconocimiento se haga un reconocimiento médico, puede haber alguna limitación que nos establezca a la hora de la utilización o selección de esos EPIs. Bueno, dentro de la obligación de elegir los EPIs adecuados, que es donde nos vamos a centrar hoy, una vez que hemos identificado y evaluado los riesgos, tenemos que conocer, por ejemplo, la vía de entrada de contaminantes a nuestro organismo. Si vemos que hay, por la vía conjuntiva, por ejemplo, se nos puede introducir un contaminante, por ejemplo, un agente biológico, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, partes del cuerpo a proteger. No es lo mismo si hay que proteger solo los ojos o tenemos que proteger pues toda la cara o incluso toda la cabeza. Eso nos va a condicionar a veces el utilizar EPIs integrados o EPIs solo de protección facial o de ocular. Bueno, esto nos lo va a condicionar.
y, lógicamente, pues cuál es la naturaleza y esa magnitud, ¿no? Ese nivel de riesgo o ese nivel de exposición. Bueno, hay que conocer características del trabajo a la hora de definir qué EPIs van a ser los más adecuados. Pues no es lo mismo trabajar en un lugar donde pueda haber partículas abrasivas o donde se nos puedan empañar los oculares. También hay que conocer las características de las personas trabajadoras, fundamental. Aquí sí que tenemos el tema, como hemos dicho, de personas que necesitan graduación, personas que a lo mejor utilizan lentillas o que tienen algún otro tipo de particularidad, tamaños de cabeza, que hablaremos, tamaños de cabeza, y lógicamente los EPIs tienen que tener un marcado CE con unas normas técnicas armonizadas, que es por el título del webinario, ¿no? Normas técnicas, ha habido cambios, por lo tanto, la definición de las características de los EPIs van en base a estas normas técnicas y esto nos va a definir la selección. Y también tenemos la obligación de comparar diferentes EPIs que hay en el mercado previa consulta o dentro de la fase de selección, pues consultando con el personal trabajador. Bueno, de todo lo que os hemos indicado en la diapositiva, en la primera, prácticamente, hay diferentes registros documentales que nos pueden exigir. Ya más o menos he comentado casi todos, porque a veces, muchas veces, nos quedamos solo con con el justificante de que he entregado un EPI, porque generalmente es el que nos suele pedir la administración. Ahí definimos, o se debería definir, la norma que cumple ese EPI y, al poder ser, si nos dice algún tipo de característica, mejor, para que se sepa realmente el EPI que le he entregado. Pues no vale decir, le he entregado gafas. Bueno, pues eso, gafas hay muchísimos, vamos a ver todas las opciones que hay, con diferentes niveles de protección frente a diferentes riesgos. Y como veis aquí, pues hay mucha documentación que se puede o que deberíamos, cuanta más tengamos, pues generalmente mejor vamos a gestionar nuestro sistema de gestión, mejor va a funcionar. Y uno que también os recomendamos mucho tener en cuenta es el tema de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. Porque muchos de los accidentes graves que nos llegan a la mutua es por falta de uso. No tanto por falta de selección adecuada, sino por falta de uso. Y por lo tanto, en estos controles periódicos deberemos ir pues acreditando entre varios de los aspectos que revisamos para comprobar que las condiciones de seguridad y salud se sigan manteniendo en nuestras empresas, es el uso y el mantenimiento de nuestros EPIs. Bueno, aquí veis más documentación, lógicamente, instrucciones de información, formación, a veces hace falta incluso para EPIs complejos hasta un procedimiento de mantenimiento. Y otro tema también que me gusta destacar es, ante esa falta de uso, no hay que olvidar que si la permites en el tiempo durante años, pues y nunca has hecho uso para no generar un conflicto de la aplicación del convenio colectivo, pues bueno, pues puedes tener, por no hacer uso, alguna persona que tenga esa obligación de vigilar el uso, pues podría tener algún problema, la empresa, algún problema indeseado. Por lo tanto, a veces es como todo. Si no puedes convencer a una persona con la palabra o con el ejemplo, pues no queda otra que aplicar el convenio. Vale, dentro de los requisitos que nos marca el reglamento de comercialización, por un lado tenemos que todos los EPIs que estén en nuestras empresas van a tener marcado CE. En este caso, cuando hablamos de protección ocular, pues prácticamente la gran mayoría, si no casi la totalidad, son de categoría 2. Por lo tanto, solo vamos a ver el marcado CE. No vamos a ver 4 dígitos detrás del marcado CE. Tendremos que recopilar en todos los EPIs que tengamos las instrucciones del fabricante, porque van a ser las fundamentales para saber, por ejemplo, las limitaciones de mi EPI, para saber cómo tengo que utilizarlo, cómo tengo que ponérmelo, quitármelo y el cuidado y el mantenimiento de este EPI. Y necesitamos también recopilar para saber que el EPI que tenemos cumple con la normativa que debe cumplir y que alguien lo firme y que no nos metan. Es verdad que en protección ocular no hay tampoco muchos EPIs, entre comillas, falsificados o que no cumplen normativa europea, pero bueno, siempre hay un mercado por ahí oscuro
y deberíamos recopilar la declaración UE de conformidad, que a veces viene con un enlace web o demás, pero son, digamos, los 3 documentos, el marcado por un lado y las instrucciones y la declaración UE de conformidad. Y por otro lado, los fabricantes, este reglamento nos dice que los EPIs que metan en el mercado tienen que cumplir unos requisitos esenciales de salud y seguridad. Para presumir que esos EPIs son conformes con la normativa, lo que nos dice el artículo 14 es que las normas armonizadas es la mejor forma que existe para cumplir esos requisitos esenciales de salud y seguridad. Y por eso los fabricantes van a fabricar los EPIs en base a unas normas armonizadas que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea. Como veis aquí, pues bueno, aquí hay unos enlaces que van publicando una decisión de ejecución donde salen todas las normas que están armonizadas a nivel de la Unión Europea y que van actualizando cada X tiempo. Bueno, lo último que tenemos es de 2023, pero bueno, van sacando actualizaciones o modificaciones de qué normas están armonizadas. En lo que nos respecta, tenemos la norma N166, que los que estáis aquí, pues la gran mayoría la conocéis, que es del año 2001. Entró con presunción de conformidad en el 2018 con el reglamento, que es del 2016, antes estaba con la directiva que había, una directiva de PIS, y tenemos un problema. El problema es que la fecha de fin de presunción de conformidad es el 11 de noviembre del 2025, el 11 del 11, ¿no? Esto es como el sorteo. ¿Qué significa esto? Que desde el año pasado, desde noviembre, los fabricantes ya no van a poder comercializar EPIs con la norma antigua. Pierde la presunción de conformidad y, lógicamente, pues nadie va a fabricar como si ya ha perdido esa presunción de conformidad de cumplir los requisitos y exigencias del reglamento. Para ello, hay una nueva norma, la NISO 16321. Bueno, hay una familia de normas, no solo es la 1, está la 2, la parte 3, que adquirió presunción de conformidad el 11 de mayo de 2023. Por lo tanto, como podéis ver, durante un periodo los fabricantes podían decidir fabricar con una norma o con otra. Pues lógicamente a veces hay que cambiar procesos productivos porque los requisitos que se exigen y después los ensayos que va a haber a posteriori de esos EPIs son diferentes. Si tengo que cambiar mi proceso productivo, a veces no puedo hacer en el acto. Otros fabricantes sí, se adelantan a la norma y ya empiezan desde el inicio a sacar ya los EPIs con el nuevo marcado. Pero seguro que el 80-90% de EPIs que tenéis en vuestra empresa de protección ocular son con la norma antigua. Como veis, no solo es la N166, había muchas más otras normas relacionadas con los filtros, sobre todo, con los protectores de malla. Bueno, todas estas están ya retiradas. Y ahora lo que tenemos son, de momento, tres partes de la norma EN-ISO 16321, la parte 1, que es un poco la fundamental, requisitos generales, y después ya si tenemos aplicaciones de soldadura, necesitamos que cumpla la parte 2 también, y si necesitamos que la protección facial sea un protector de malla, sería la parte 3. Hay un proyecto para riesgos biológicos, pero bueno, todavía, sobre todo con el tema de las pandemias, ahora tenemos ahí un poco también de mucha noticia, ¿no? Mucha actualidad informativa con los virus otra vez, pero bueno, de momento está en proyecto de norma. Novedad importante, veis que después de la N viene una ISO. Esto es que ahora ya es a nivel internacional, la comercialización con esta nueva norma a nivel internacional, donde bueno, pues va a facilitar que no solo antes era una norma europea y ahora adquiere ya el carácter de norma, rango, ISO, y a nivel de comercio mundial pues va a facilitar mucho las cosas. Estas son las normas que se van a traducir. Todas estas van a pasar, digamos, se engloba en una única norma, vamos a englobar todas estas, que un poco a nivel mental nos va a facilitar el trabajo. Y veis que, bueno, las de soldadura son 2 que pasan a una y las de protectores de malla es un cambio simplemente de una por otra. Vale. ¿Qué novedades hay a partir del 11 de noviembre de 2025? Pues bueno, ya han entrado en vigor todas las novedades y la primera es que solo se pueden fabricar EPIs con la nueva norma a partir del 11 de noviembre. Los certificados CE
que ya tenía de EPIs que estaban con la antigua norma, ya no los puedo actualizar. Después, los EPIs con certificado CE válidos se siguen pudiendo vender y usar. No se pueden actualizar y modificar, pero se pueden, o sea que los EPIs nos vamos a poder seguir todavía comprando EPIs con la norma antigua. ¿Y eso en consecuencia qué significa? Que todos los EPIs que tengamos en nuestras empresas, porque haya cambiado la norma, lógicamente no nos tenemos que deshacer de ellos. Siempre y cuando estén cumpliendo su función para los riesgos que estaban evaluados y sigan siendo adecuados, siempre y cuando se cumpla eso. Otro aspecto a tener en cuenta, nos va a dar como un periodo de fin de validez de nuestros EPIs, porque nos dicen que los productos certificados con la norma antigua siguen siendo válidos hasta la fecha de caducidad, donde tocaría renovar el certificado CE, que son 5 años desde que se expide, pues van a seguir siendo válidos durante esos 5 años desde la fecha de expedición. Vale, ¿y qué novedades normativas hay? Bueno, pues por un lado, la nueva norma nos mete las radiaciones, el campo o el alcance, las ultravioleta e infrarroja, no son normas aparte, nos lo mete ya dentro de la norma. Hay métodos de ensayo que se actualizan o que no estaban, como impacto de una gran masa, resistencia a químicos. Una gran novedad es que antes había 2 cabezas para ensayar esta protección ocular y ahora pasamos a 6 cabezas, donde se prevé que con esas 6 cabezas se cubra el 95% de la población. Antes, aunque se ensayaba con 2 cabezas, solo se comercializaban EPIs de talla única. Esto, como todo, como nos pasa con la protección respiratoria, la protección auditiva, el ajuste y el confort de la protección ocular también va muy condicionada a la talla del EPI. Y hay nuevos requisitos del calor radiante, de impacto de alta masa, productos químicos, propiedades electrostáticas, que van asociados a nuevos ensayos que antes no había. Por lo tanto, para protegernos frente a ciertos riesgos, pues vamos a ver nuevos marcados, porque hay nuevos ensayos. Se excluye de la norma todo lo que tiene que ver con aplicaciones médicas o deportivas. Esto no está dentro de la norma de esta norma de ámbito laboral. Se excluye porque hay otras normas, la radiación láser ionizante y frente al arco eléctrico, que antes sí estaba metida, ahora lo han excluido ya y tendrían que cumplir otras normas que veis ahí, os hemos indicado, para este tipo ya de riesgos que son bastante específicos de yo qué sé, pues el típico trabajos en tensión, soldadura láser, trabajos con máquinas de rayos X, pues hace falta protección ocular, pero están fuera del ámbito de aplicación de esta norma. Bueno, pues vamos para protección de la cara y los ojos. Lo primero que tenemos que preguntarnos, y esto lo vamos a hacer en la evaluación de riesgos, conociendo los puestos de trabajo y las diferentes tareas, es frente a qué riesgos nos tenemos que proteger, ¿no? Tenemos las radiaciones ópticas, como la ultravioleta, la infrarroja, que siempre están ahí, pues bueno, que nos pueden generar un daño pues en la retina, bueno, en diferentes zonas de nuestro ojo. Radiaciones ionizantes, que hemos dicho que sale fuera de la norma y por lo tanto rayos X no lo vamos a comentar a partir de ahora en el webinario. Impactos mecánicos, que es lo que más accidentes causa. Proyección de partículas en ojo, sonará, no, que tenía las gafas puestas, se me metió por debajo, que no tenía las gafas puestas y se me metió una partícula, no, que se me rompió el disco de la radial y llevaba gafas y aún así he perdido el ojo. Bueno, el tema de impactos mecánicos es donde generalmente tenemos los accidentes de todo tipo más habituales. Arco eléctrico de cortocircuito, que hemos dicho que también está fuera de norma, sobre todo pues cuando se hacen trabajos en tensión, se puede generar un arco, también a veces, bueno, o cuando hacemos trabajos que no se deben o alguna cosa que no se debería hacer y se hace y podemos tener un arco eléctrico. Proyección de metal fundido, muy típico en fundiciones, trabajos ya con calor, llama y calor radiante. Y después tenemos tanto la introducción de contaminantes como ya polvo que puede haber en el ambiente, salpicadura de líquidos, otro de los accidentes más típicos, salpicadura de productos químicos, sobre todo corrosivos,
a veces volvemos a lo mismo, o llevo unas gafas no adecuadas para esa salpicadura o una pantalla no adecuada para esa salpicadura, o no llevo nada, generalmente la causa de los accidentes. Gases irritantes, por ejemplo, amoníaco, cloro, pues para si hay riesgo de una fuga o está presente ese contaminante, pues necesitamos una protección adecuada, que a veces está combinada con la protección respiratoria, con una máscara que ya esa máscara completa pues nos va a hacer también protección frente a esos gases irritantes. Y agentes biológicos, lo que decíamos, no tenemos norma todavía específica, pero bueno, el riesgo de que nos entre un agente biológico o que nos genere una infección en el ojo o que cojamos un virus por esa vía de entrada, pues bueno, no se puede descartar. No es la principal, siempre ya sabéis, agentes biológicos, la vía respiratoria es la número 1 y también pudiera darse por vía dérmica. Bueno, una vez que sabemos los riesgos, tenemos que tener en mente tipos de protección ocular, ¿no? Tenemos los habituales dentro de las gafas de montura universal, son las número 1, las más utilizadas, bien con 2 oculares o de ocular único, ¿no? Después tenemos gafas de montura integral, o sea, que son tipo integral o tipo cazoleta, pues sobre todo generalmente para algún trabajo relacionado con soldadura o ayudante de soldador. Y tenemos ya las pantallas, tanto pantallas pueden ser ocular o pantalla facial, tanto de malla o pantallas de soldadura. Bueno, veis aquí diferentes modelos, ya cuando necesitamos una protección, digamos, diferente a lo habitual de proteger los ojos. Bien que tengo que proteger los ojos y también protegerme de las radiaciones que se generan durante la soldadura, o bien que tengo que proteger una parte de una región anatómica mayor. Bueno, ¿y cómo sabemos frente a qué riesgos nos protegen los EPIs? En este caso los de protección ocular, aquí me veis aquí haciendo el piruleta un poco, ¿no? Con 4 tipos de protección ocular. Vemos, por ejemplo, pues aquí veo este es un tono más oscuro que estas 2 gafas, ¿no? Pues bueno, nos protegerá, no sé, del sol o para gafas de soldadura, pueden ser a lo mejor. Otras con montura diferente, ¿no? Veis una montura integral. Bueno, pues ¿frente a qué riesgo nos protegen? Pues la única forma que lo tenemos de saber es viendo cómo se han certificado y viendo el marcado que tienen. Estos son donde vamos a tener como técnicos o como personas que participan en el proceso de selección de EPIs la garantía de que hay ensayos detrás. Esto es un poco lo que no está ensayado, pues a veces dices, ¿esto protegerá o no? Bueno, pues tenemos menos duda. Es verdad que los ensayos de laboratorio no coinciden a veces con las condiciones reales de trabajo. No se puede simular todo. Pero es donde más criterios tenemos que conocer para eso. Los ensayos que se hacen para hacernos una idea de los riesgos que hay en mis puestos de trabajo y con eso hacer la selección adecuada. Como veis aquí, encima en protección ocular, salvo que sean de un único ocular, vamos a tener un marcado por un lado de la montura, aquí veis arriba, la fila de arriba, y por otro lado un marcado del ocular. Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de descifrar tanto con la norma antigua que veis aquí, que vamos a seguir haciendo mención, porque durante todavía 2, 3 años, incluso hasta igual 4, todavía vamos a seguir con N166 en nuestras empresas, pero como cada vez se va a ir metiendo más la nueva norma, pues con la nueva norma. Vale, lógicamente los factores que van a influir en la selección, aparte de los riesgos presentes, que ya los hemos comentado un poquito, también van a influir las características del trabajo, como el empañamiento o la resistencia a la abrasión que tenga mi ocular. Son características, estos 2 factores, que aparte de los riesgos presentes, nos van a condicionar mucho la selección del EPI. Y si os hago una pregunta, si sabéis descifrar estos códigos, pues bueno, así a priori pues igual alguno suena porque estáis acostumbrados a seleccionar siempre o adquirir siempre el mismo tipo de EPI, pero igual otros desconocéis y es de lo que vamos a tratar un poco de que tengáis más conocimientos. Bueno, como veis hay 2 marcados, ocular y montura. Ocular y montura, esto tanto con la nueva norma como con la norma antigua es igual.
Lo que pasa es que sí que es verdad que hay alguna pequeña diferencia en el ocular, como veis aquí, por ejemplo, en el orden de cómo se va a poner el marcado, pues hay una pequeña diferencia. Como se ha querido unificar a nivel internacional, pues bueno, entre los países pues han decidido que sea así ahora. Veis que antes el fabricante se ponía el segundo, la marca, la letra o el símbolo del fabricante, y ahora va el primero en el ocular. Pero bueno, esto prácticamente es muy parecido. La clase óptica ahora ya no existe eso que había de clase óptica, ahora está de forma opcional si hay un rendimiento óptico mejorado, pero no hay grandes diferencias en cuanto al ocular. Afortunadamente, mucha norma nueva, o sea, de la norma nueva está basada en gran medida en la norma antigua, en la N166, o sea, no nos va a suponer un quebradero de cabeza muy importante. Sí que hay algún requisito, como veis, el tamaño del ensayo de la cabeza, que se va a poder marcar marcar cuando haya varias opciones de elegir varios tamaños, que eso antes no estaba, y alguna particularidad más que vamos a ir desgranando. Bueno, pues empezamos con el marcado del ocular. Para eso, al final del webinario, Javier os explicará dónde tenemos lo que nosotros denominamos un prontuario de selección de EPIs. Tenemos para todos los EPIs y acabamos de actualizar, hace 2 o 3 semanas, se ha publicado ya el nuevo, con la nueva norma. Pero también, por si queréis consultar la antigua, lo vais a poder consultar. Y aquí nos van a venir los requisitos tanto opcionales como obligatorios, con todas las marcas, y vais a poder consultar en esta publicación los ensayos. ¿Qué significan esos ensayos? Es verdad que esto es pues como un compendio, un poco lo más importante que debemos de conocer, porque bueno, el adquirir, a veces tener acceso a las normas técnicas pues no es tan fácil, no son de libre acceso, y aquí tenemos un poco lo importante para la hora de seleccionar esos EPIs y saber los ensayos lo que representan. Bueno, si vemos el marcado del ocular, pues bueno, tenemos unos campos que van a ser obligatorios, como el fabricante, el tipo de filtro y el número de escala, que es decir, el nivel o el tono de oscuridad que tiene ese filtro. Pero después va a haber a nivel de ocular muchos ensayos que van a ser opcionales y que vamos a ir viendo un poco el marcado de cada uno. No os asustéis, que lo vamos a ir desgranando uno a uno. Vamos a empezar un poco cuando hablamos del marcado del ocular. Un aspecto fundamental es la protección frente a las radiaciones ópticas. Sobre todo vamos aquí, el campo que tenemos en función de la longitud de onda, donde nos vamos a mover sobre todo en la protección frente a infrarrojos y frente a ultravioleta. Es un poco lo que más nos puede generar daños. Como veis aquí, tanto el ultravioleta, luz visible, infrarrojos, pues después se van también. Tenemos diferentes longitudes de onda, tenemos la ultravioleta C, ultravioleta B, ultravioleta A, sobre todo ultravioleta B y A son generalmente lo que más nos tenemos que proteger cuando hablamos del sol, por ejemplo, de la radiación solar. Tenemos en el espectro, en el campo visible, pero no sé si os suena, está un poco de moda ahora el tema de la luz azul. Veis a veces a famosos o deportistas con gafas de colores y que se meten en espacios cerrados para protegernos de la luz azul, de la luz LED. Nos recomiendan que utilicemos gafas para protegernos de esta luz azul o para trabajar con ordenadores, pantallas. Bueno, y después tenemos infrarrojos, la protección frente al infrarrojo A, B o C, que todo esto se consideran, estamos en el rango de las radiaciones ópticas. Unas tienen unos efectos térmicos y otras tienen efectos fotoquímicos. Simplemente para que tengáis en cuenta, y bastante de lo que os contamos en esta presentación, pues hemos tenido en cuenta lo que dice una norma que hay, que es la 19734, que nos da criterios para seleccionar, utilizar y mantener EPIs de protección ocular. Bueno, ¿qué nos dice esta norma? Que nos da a veces pues, criterios, a veces cuando un trabajador o los delegados de prevención o en un comité se debaten temas, pues por lo menos para agarrarnos a ciertos criterios técnicos está bastante bien esta norma. ¿Qué nos dice la norma? Por ejemplo, pues para esto que está ahora, que os digo que está un poco de actualidad, dice que se ha demostrado que los niveles de radiación ultravioleta visible e infrarroja emitidos por pantallas de datos
son una pequeña fracción de los límites de seguridad. Y nos dice que en el caso de la luz azul, que nos lo puede provocar teléfonos o tabletas o pantallas, las emisiones que se producen son sustancialmente inferiores a los que se encuentran en la calle, en el entorno exterior. Por lo tanto, a nivel de que nos genere un riesgo para nuestra seguridad y salud, parece ser que no tenemos grandes problemas. Otra cosa es que a veces sí que es verdad que hay ciertos filtros, amarillos, verdes, cuando hay condiciones de poca luz, que se mejora el contraste y que realmente la persona pues percibe mejor esa radiación visible. Un ejemplo son los cazadores. Los cazadores, cuando al amanecer utilizan ciertas gafas con una tonalidad que les permite ver mejor, pero no tanto para protegernos frente a un riesgo. Es un poco lo que os queríamos transmitir. Bueno, respecto al marcado ya, si nos metemos ya en marcado, aquí ya empieza un poco lo duro. Es un poco lo que había antes y lo que hay ahora. La primera radiación óptica que hablamos es de la radiación ultravioleta. Antes teníamos el marcado el 2 y el 2C si nos permitía un buen reconocimiento del color. ¿Qué significa un buen reconocimiento del color? Cuando una gafa viene con un 2C significa que tengo capacidad de distinguir bien señales de color azul, amarillo, verde, rojo. ¿Por qué? Porque hay en ciertos puestos de trabajo que necesito tener visibles y no perder de vista las señales que tenemos pues de primeros auxilios o de obligatorio o de prohibición, y estas gafas, si tienen el 2C, nos van a permitir ver esos colores. Con la nueva norma, pues en lugar de estar con números y letras, pasamos todo a letras. U de ultravioleta. Ya cuando veamos la U de ultravioleta, y que permite diferenciar los colores UL. Después, antes había un guión, ahora nos va a venir un número y esto coincide para el número de la escala. Cuanto mayor sea el número que viene después de esa U, generalmente cuando son casi transparentes, pues nos van a venir con 1,2 o 1,4, pero cuando a medida que se oscurece el ocular, pues puede llegar hasta 4 o 5, como el mayor nivel de protección, digamos que es lo que deja transmitir menos luz visible y nos bloquea más luz ultravioleta. Aquí veis un ejemplo de todo lo que sean lámparas germicidas, curadores de resinas, para el secado más rápido con ultravioleta. Son aplicaciones de este tipo de protección. Bueno, después tenemos la radiación infrarroja. Antes, con la antigua norma, en el marcado del ocular teníamos un 4 y un 4C para cuando hay buen reconocimiento de los colores. Ahora veis que pasamos a la R. La RL cuando nos permite una buena señalización de seguridad, y si también nos protege frente a esa reflexión infrarroja, nos va a venir con doble R. También el grado de protección va de 1,2 hasta 10, que sería lo máximo, y sobre todo son para trabajos donde haya superficies muy calientes. El ejemplo típico es una fundición. Superficies que pasen sobre todo a partir de 900, 1000 grados, la radiación infrarroja que emiten es significativa, y aunque no te das cuenta, si no te proteges el ojo y estás próximo a esa radiación infrarroja, podemos tener pues daños, generalmente cataratas y otro tipo de daños oculares. Bueno, una de las gafas que más hay que utilizar a nivel laboral, porque donde aquí, bueno, puedes entrar en polémica, ¿no? Pero donde se haga trabajos en el exterior y hay muchas actividades. Aquí ponemos un ejemplo muy típico, pero que es un socorrista, pero hay muchas actividades que se hacen en el exterior, o incluso conductores profesionales, donde necesitamos protegernos del sol, ¿no? Sobre todo el ultravioleta B y A, porque la atmósfera que tenemos ambiental, la C, nos la tiene controlada. Vale, antes era un 5 con un guión, que a veces incluso te podías confundir con la protección que vamos a ver un poco para el tema de soldadura, por el tema del guión. El guión era lo que te marcaba la diferencia. Ahora ya no va a haber dudas. Ahora cuando veamos unas gafas de sol, algo que nos protege frente al sol, con la nueva norma va a ser la G. Y si necesitamos diferenciar los colores de señalización, la GR.
Esta es la escala que hay con la nueva norma, que sí que veis que hay algún cambio. Ahora va de 0 a 4, antes había como niveles intermedios raros, te ponen 1,1, 1,4, 1,7. Bueno, ahora los niveles va de 0, 1, 2, 3, 4. Lo que tenemos que tener en cuenta que gafas que se utilizan, por ejemplo, en una estación de esquí, donde hace falta una protección muy elevada frente al sol, por la reflexión también y demás del sol, cuando hace falta mucha protección frente al sol, están prohibidas para la conducción de vehículos, cualquier tipo de vehículos. Y las que son tipo 3 no están recomendadas, no están prohibidas, pero tampoco se recomiendan. Digamos que dejan pasar muy poca luz visible. Bueno, dentro de la radiación solar tenemos con oculares solares fotocromáticos o también tenemos oculares polarizados, digamos que son propiedades que se nos dan a veces, los polarizados sobre todo cuando estemos en presencia de agua, nieve o tengamos la luz se pueda polarizar. Y los fotocromáticos están muy bien, sobre todo para cuando necesitemos entrar de la típica persona que pasa de una nave a la calle, de la calle a la nave, para que no se esté cambiando de gafas todo el rato. No, ahora utilizo unas para ver bien dentro, otras para ver bien fuera. Pues para eso las fotocromáticas nos dan muy buena protección y evitan que el trabajador se esté quitando las gafas. Y nada, a continuación os dejo paso, va a empezar a presentar ahora Javier Martínez con un nuevo ensayo, que esto sí que es novedad, que es el soplado de vidrio. Vale. Muchas gracias, Javier. Nada, cojo el relevo de la presentación. Y como comentaba Javier, supongo que me estaréis viendo, este sí que es una novedad de la nueva norma que no existía en la 166, que es un marcador relacionado con el soplado de vidrio. Es verdad que está muy enfocado o está muy pensado para este tipo de actividades. No tiene mucha utilización fuera de actividades de soplado de vidrio, pero bueno, es un tipo de filtro que lo que hace es absorber radiación ultravioleta e infrarroja. Y nos va a aparecer en el marcado del ocular con el símbolo SF de Special Filter. O sea, no se han comido mucho la cabeza, no se han roto mucho la cabeza para denominar ese tipo de filtros. Algo que teníamos ya en la antigua normativa, que eran los filtros de soldadura, que en principio no venían con ningún símbolo, únicamente venían lo que aparece ahí abajo con la escala de protección, el tono de protección que hablan las personas que sueldan. Y lo que comentaba Javier, a veces era confuso porque si te aparecía un 5 o un 4, pues la diferencia entre un filtro de infrarrojo y solar y un filtro de soldadura era el guioncito que aparecía, entonces podía dar confusión. Para evitar esta confusión, ahora mismo todos los filtros de soldadura van a venir precedidos del símbolo W de welding o WL si este filtro de soldadura nos permite ver la señalización de seguridad. Este requisito de señalización de seguridad viene en todos los filtros ópticos, sobre todo para nivel de emergencia. Si tenemos implementado un sistema de emergencias en nuestro centro de trabajo, porque tenemos incluso protección o hay mucho ruido y tenemos una protección auditiva, pues estos filtros sí nos permitiría saber si hay un código de colores, diferenciarlo cuando hay un problema, por ejemplo, una emergencia. Selección que teníamos del tono de soldadura en función del proceso y de la intensidad de corriente con el que se realiza este proceso de soldadura es similar, es igual, ha cambiado a lo mejor un poquito respecto a la anterior norma, pero sigue más o menos igual, es decir, no podemos hacer la selección. Pero sí lo que ha cambiado o ha añadido algo que nos venía de la antigua normativa relacionado con los filtros automáticos. Los filtros automáticos son aquellos que de alguna manera perciben el destello de la soldadura y se oscurecen en función de la intensidad de esta soldadura. Entonces teníamos como tres clases en función de lo que llamaban una dependencia angular, en función de si ese destello se aleja sería el ángulo cero cuando está enfrente. Si tengo que soldar entre 0 y 15 grados, pues se vio que de alguna manera esa soldadura, ese filtro de soldadura
disminuía la eficacia, incluso hasta 3 tonos. Digámoslo, en vez de ser un filtro con un tono 10, por ejemplo, si era un clase 3, disminuía a un filtro de tono 7, simplemente porque la incidencia de esa radiación derivada de la soldadura, pues hacía perder eficacia al filtro. Esto venía en la norma 166. Ahora, en la nueva norma, lo que ha hecho es diferenciar la forma de los filtros, diferenciar aquellos filtros que son planos de los filtros que tienen cierta curva. Y también diferencia si la soldadura la hacemos de 0 a 15 grados, es decir, si varía de 0 a 15 grados el ángulo de ataque de alguna manera de la soldadura, o de 0 a 30, y va disminuyendo los números de tono. Aquí podemos ver, por ejemplo, si es un filtro plano, lo mínimo que tendría que ser sería un V3, que sería el filtro, entre comillas, peor, que es el que disminuye hasta 3 tonos entre 0 y 15 grados y hasta 5 tonos si aumenta el ángulo a 30 grados. Este nuevo marcado, repito, siempre viene en el ocular, y entonces tendremos que descifrarlo en el caso de que sea un filtro automático. Va a venir pues V1, V2, V3, o C1, C2 o C3. En tareas de soldadura como corte y soldeo sobre soldeo, exactamente igual que aparecía en la norma. Nos lo va a recordar también en todo esto de soldaduras, nos recuerda que estas recomendaciones que hacemos del tono, a veces somos como muy estrictos, o podemos pensar que lo que hemos visto, si tenemos una soldadura MIG en función de los miliamperios, nos toca un tono de soldadura. Lo que nos dice la norma es, cuidado, la última palabra la tiene la persona soldadura, porque si la persona que está soldando no ve, al final lo que va a hacer es levantarse la visera, o va a quitarse la máscara, o va a hacer cualquier tipo de cosa porque no ve, no puede trabajar. Entonces, dice que cuidado que la elección final, recordamos que el 773 nos dice que se tiene que consultar a las personas trabajadoras por la selección de EPIs, pero bueno, aquí de alguna manera recalca diciendo, oye, mira, que para cuando seleccionemos el tono en soldadura, cuando lo seleccionamos, tenemos que tener en cuenta que tiene que trabajar, y que tiene que ser la persona que está soldando la que de alguna manera que tenga voz y voto para la selección de este tono de soldadura. Y aquí, por ejemplo, uno de los accidentes más habituales que tenemos de trabajo no lo solemos tener en la persona que suelda, sino a una persona que estaba al lado, a la persona ayudante de soldador, personas que están no directamente involucrados en el proceso de soldadura, pero tienen este daño ocular. La norma nos dice que si hay personas que están en las inmediaciones, pues lo mínimo sería un filtro de tono 3 de soldadura, y con protecciones laterales, que de alguna manera hace que este ángulo muerto que tienen muchas veces las gafas, pues si tenemos esta protección lateral con el mismo tono, pues no nos entre esta radiación de la soldadura. Pero también nos dice que si la persona ayudante de soldadora está al lado, es decir, está pues, sujetando la pieza o cualquier tipo de circunstancia, el tono de soldadura de esa persona tiene que ser idéntico a la persona que está soldando. ¿Vale? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces damos la protección adecuada a la persona soldadora, pero a la persona que está ayudando, la persona que está al lado, a ver, lo ideal serán pantallas, pero si no hay posibilidad de pantallas y poder recibir el destello, pues es importante tener estas recomendaciones que nos dice la norma. Radiación láser, aquí nos vamos a entrar. ¿Por qué? Porque la nueva norma no ha tocado las normas que se refieren a la protección de radiación láser. Recordamos lo que nos dice la guía técnica sobre radiaciones ópticas artificiales, de origen artificial, que nos dice que en función de la clasificación del láser puede ser obligatorio o no es necesario, o depende de la evaluación de riesgos, ¿vale? Las diferentes clases. Simplemente recordarlo, después veremos el documento donde viene explicado todo el marcado y todas las características de estos filtros, que se nombran con la letra LB y RB en función de si son exposiciones accidentales o si son para trabajos de ajustes del sistema de láser. Pero bueno, esta norma, como hemos dicho, no ha sido renovada o no ha sido tocada por la 16.321, que es la que estamos hablando. También lo ha comentado Javier, cuando hablamos de clase óptica, teníamos más o menos con la antigua norma como 2 clases ópticas que nos indicaban más o menos si podíamos usar la gafa, la pantalla durante toda la jornada
o si requería un uso intermitente. Muchas veces ciertas pantallas, si eran muy curvas, pues te podías marear si usabas mucho tiempo esta pantalla, y entonces serían de clase óptica 2. Hay cierta distorsión. Ahora simplemente hay un requisito que es el rendimiento óptico mejorado, que tiene que ver también con las dioptrías. Lo vamos a encontrar en muchos equipos y generalmente siempre está recomendado. De estándar nos lo vamos a encontrar muchas veces, pero sobre todo tendremos que tener cuidado en aquellos trabajos de precisión en el que la persona trabajadora tenga que fijarse porque tiene que tener, es un trabajo en detalle, pues tenemos que asegurarnos que ese marcado aparezca en el ocular. ¿Vale? Uno de los grandes cambios, ya que venimos como en la parte más llamativa, tiene que ver con la resistencia mecánica, que significa que nosotros tenemos personas trabajadoras y puede haber riesgo de proyecciones de partículas. ¿Qué es lo que teníamos actualmente? Pues teníamos aquellos que tenían lo básico, podríamos decirlo, que es la S, que era cuando se probaba con una bola de acero a 18 kilómetros hora, que es despacito. Como podría ir yo en bicicleta, pues más o menos imaginaros esa velocidad de una bola de acero, no es muy grande. Y después teníamos como los ensayos ya más potentes. Imaginaos que los ensayos lo que hacen es ponerle a un maniquí, a una cabeza de prueba, le ponen unas gafas y una pantalla y le lanzan una bola a una velocidad. Generalmente esta bola es de 0, creo que es 0,86 gramos, es decir, muy pequeñita, como un balín, y 6 milímetros, es decir, una bola pequeñita, lo lanzan si fuera F a 162 kilómetros por hora y ven si se rompe o no. Así que más o menos una prueba que como todo el mundo haríamos si tuviéramos que probar una resistencia mecánica de una gafa. Si hacemos esta prueba a temperaturas con un acondicionamiento a temperaturas de -5 y más 55 grados, le pondríamos, en vez de una F, por ejemplo, pondremos FT, que significa que está testado a temperaturas extremas. Normalmente pondremos este requisito de temperaturas extremas si trabajamos con estos riesgos en sitios como cámaras frigoríficas a -5 o trabajamos en fundiciones, por ejemplo, en el que superan temperaturas como 55 grados. Por eso aparece la FT. En función de la velocidad de esta bolita, de cómo lanzamos la bolita, tenemos bien F, B y A. Esto me acuerdo yo cuando lo estudiaba decía, ¿cómo puedo saberlo? Y era como débil o feble en catalán, B medio, bajito y alta A de alta. Era como un poco confuso, FBA. No había ninguna regla mnemotécnica para recordarlo. Ahora lo que ha hecho la nueva norma es cambiar las letras. He dicho ya, el FBA ya no es, ahora es CDE. Que bueno, tampoco es que lo recuerdes muy bien, pero al menos está como en orden alfabético, ¿no? Si nos fijamos, si se fijan ustedes un poco, la C y la F son similares, es decir, el mismo ensayo, la misma bola y la misma velocidad. Sin embargo, la B, que sería como el segundo paso, ha disminuido la velocidad. Como ha comentado Javier, la norma europea era mucho más estricta en este aspecto y la norma ISO es menos estricta porque se ha unado de alguna manera las dos normas. Entonces, aquí, de alguna manera, lo que ha hecho es perder un poquito más la exigencia que tenía la norma 166. Ahora la tenemos a 288 kilómetros hora, que también es una velocidad importante. Y lo que teníamos antes, que era la B, que era a una temperatura, a una velocidad de 432, ahora lo tenemos en la E. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos también nuevo? Lo que aparece ahí en HM, que es High Mass, que son impactos de grandes masas. ¿Qué es lo que hace este requisito? Pues es una prueba aquí lo tenemos con un proyectil cónico ya de 25 milímetros y que pesa unos 500 gramos, medio kilo. Así que estamos hablando, y lo que hace es caerse por gravedad de 1,27 metros. Así que estamos hablando de equipos de protección ocular, pues pueden ser gafas, pueden ser pantallas, que lo que hacen es no solo el impacto que hemos dicho que es CDE, sino que son caídas de gravedad de una masa de medio kilo. Estamos hablando ya que soportan medio kilo a 1,5 metros. O sea, no van a ir muy rápido porque 1,5 metros no le va a dar tiempo que cojan mucha velocidad, lo suficiente, importante si no tienes protección ocular, pero también es una más importante, que son 500 gramos. Así que es una cosa que lo tendremos que tener en cuenta si, por ejemplo, en nuestro puesto de trabajo hay riesgo, entre comillas, de desprendimiento de objetos o piedras o cualquier cosa que puede dañar a la persona trabajadora. Entonces, sí seleccionaríamos un requisito que no teníamos en la antigua norma, que es el requisito de impacto de grandes masas. El resto pues sería
de alguna manera seleccionado de manera bastante análoga a lo que hacíamos con la norma 166. Mientras que la norma 166 sí venía muy claramente en qué monturas son compatibles. Aquí, por ejemplo, cuando era a grandes velocidades, que es la 664, la única que podía, entre comillas, aguantar esos impactos era la pantalla. Ahora es un poquito más confuso porque lo que habla de alguna manera es de áreas de impacto, no nos habla tanto de montura, pero bueno, de alguna manera es bastante similar. Nos encontraremos C en todas las monturas, tanto universal como integral como pantalla. Nos encontraremos D, que es como el B, pero menos, un poquito menos que el B de la antigua. Nos lo encontraremos en gafas de montura integral, que son aquellos que, como las esquí de alguna manera para hacerlo, y las pantallas, y la E nos la vamos a encontrar generalmente solo en pantallas. Aquí sí que son solo en pantallas porque el área con la que se ensaya con toda el área de la pantalla facial. Y la de gravedad, pues también lo podemos encontrar en los tres equipos si superan el ensayo de lo que hemos comentado de la caída. ¿Vale? Esto es un caso real de una herida en el ojo producida por una esquila metálica en una fundición. La foto es real, el agujero es real y la protección que tenía era un B, de alguna manera. Esto simplemente para demostrar que a veces seleccionándolo entre comillas, el tope de gama o la mayor prestación que podemos tener, nos podría servir, pero hay muchos factores de alguna manera que hacen que no sea todo totalmente eficaz. ¿Por qué? Porque, como comentó Javier, son ensayos de laboratorio, intentan simular el mundo real, pero siempre hay una diferencia entre lo que es el mundo real y el mundo frío y aséptico de un laboratorio. ¿Vale? ¿Qué tenemos más en el mercado ocular? Hemos visto todo lo que tiene que ver con filtros, que hablaba más o menos Javi, y el mercado de soldadura y el de soplado de vidrio. Tenemos también otros requisitos que son opcionales. Estos son los que tenemos en la parte de arriba de la 166 y ahora hay algunos que han desaparecido. Por ejemplo, lo comentó Javier, el del arco eléctrico del cortocircuito desaparece y el resto más o menos está igual. Si nos fijamos, la R que aparecía en la 166 viene ahora en el mercado de los filtros. ¿Se acuerdan? El UR, por ejemplo, o el GR ya viene dentro de los filtros, no viene como un requisito opcional aparte. Y sí tenemos un requisito nuevo, que es una protección contra el calor radiante, que lo que hace es un ensayo para que la persona usuaria pues, no se caliente cuando hay ese calor radiante, generalmente cuando hablamos de fundición o ese tipo de calor que puede calentar la cara del usuario, una pantalla haría que no se calentara tanto. ¿Vale? También, esto es una novedad, el 166, nosotros siempre que hagamos muchas charlas en universidades, con laboratorios, siempre decíamos, bueno, no hay ningún ensayo relacionado con protección química. Y nos decía, ¿pero cómo? Dice, pues no hay, no hay. Pues derivados de la ISO, pues sí que ahora hay un requisito, va a venir marcado en el ocular y en la montura con la letra CH, y lo que hace de alguna manera son estos 5 productos, lo que se hacen es por separado, se van invirtiendo en el ocular o la montura, depende de lo que se ensaye, se invierten 100 mililitros, se esperan 10 segundos y se hacen pruebas para ver si realmente esa montura o ese ocular ha resistido pues la degradación de estos ácidos, de estas bases, de estos hidrocarburos aromáticos, de este alcohol o de este hidrocarburo lineal. Ahora mismo, por ejemplo, si tenemos un laboratorio, tenemos empresa petroquímica o si tenemos a gente expuestas a productos químicos, sería interesante y están expuestos a salpicaduras, sería interesante que esos protectores, bien pantalla o bien gafas, de montura integral o universal, depende de lo que se haya elegido en la evaluación de riesgos, pues que tuvieran este requisito de resistencia a productos químicos para evitar la degradación. Aquí, por ejemplo, es una imagen de nuestro amigo Javier Ruiz. Si nos fijamos, hay que pensar que la gafa a efectos prácticos va a seguir siendo la misma. La que va a cambiar es el marcado. Eso significa que si nosotros compramos una gafa con el marcado de la izquierda, ahora seguramente encontraremos la misma gafa con el marcado de la derecha. Un filtro con radiación solar, una clase óptica, tendremos un rendimiento óptico que es más o menos similar, una resistencia mecánica, y también otros requisitos. Pero la gafa, entre comillas, va a seguir siendo la misma, únicamente que el marcado nos va a cambiar. Por eso es importante
por eso estamos dando difusión y hemos hecho un documento para ver el marcado, porque antes estamos acostumbrados a ver el FT, decimos, ¿qué significa FT? Pues sabíamos lo que significaba. Ahora nos vamos a encontrar un CT y o te cuentan qué significa CT, o lo buscas, o vienes a un webinario de ISGA para aprenderlo. Vale, y aquí, por ejemplo, es el mundo real. Cuando intentamos ver el marcado, pues nos encontramos, no sé si se ve muy bien, pero no sé si alguna vez alguno de ustedes ha intentado ver el marcado de un ocular. No es fácil, no es fácil. A veces, cuando das mayor, pierdes visión y te resulta aún más difícil. Entonces, bueno, o vas a catálogos o vas al fabricante que te dice, pero si te dan una gafa de repente y te dicen qué marcado tiene, pues aquí, por ejemplo, pues se puede intuir. Créanme que pone ahí MUL 1,2 CT 1KN. Así que este es el marcado ocular y ahora mismo seguramente si les pregunto qué significa, menos la M, que pueden decir no sé qué significa, el resto más o menos sabrían lo que es. Pues simplemente la M es la identificación del fabricante. El resto sabemos que es un filtro de radiación ultravioleta, sabemos que el CT es resistencia mecánica y KN hemos visto que es otros requisitos relacionados con el empañamiento y relacionados con la resistencia de que se raye, resistencia de partículas en el ocular. ¿Vale? Aquí tenemos otra gafa, también para ver el mercado real, para que vean que no es fácil. Aquí tendríamos lo mismo, únicamente que sería, esta tiene un filtro de radiación solar porque tiene un GEDAS, igual que requisitos KN. Y también, tanto en la anterior como en esta, vemos que después del marcado pone el CE, que es obligatorio por normativa de EPIs. ¿Vale? Hemos visto todo lo que tiene que ver con el marcado de la montura, del ocular. Ahora vamos a hablar del marcado de la montura, porque no solo marcamos la lente, sino también marcamos lo que sostiene la lente. Hemos pasado de estos requisitos que aparecían en el antiguo libro que teníamos sobre marcado ocular a este, que después le diré cómo pueden acceder a él. Tenemos una serie de marcados obligatorios y opcionales. Obligatorios, ¿qué significa? Que en todas las monturas va a venir pues, la norma EN, va a venir un símbolo del fabricante, el código del CIF, del filtro, el número máximo de tono y el impacto de partículas, que significa también vendrá el impacto de partículas en la montura que antes no venía. Lo del máximo de tonos es porque muchas veces hay fabricantes que utilizan la misma montura para diferentes filtros. Imaginaros que tenemos una gafa de soldador y lo tiene para filtro tono 8 y tono 5. Y, por ejemplo, pues entonces en la montura aparecerá tono 8, aunque la lente ponga marcado 5. Esto lo hacen porque como fabrican solo una montura, lo hacen, cogen el máximo tono que está permitido en esa montura. Entonces, por eso no tiene que coincidir exactamente el tono del ocular con el tono de la montura. Siempre el tono de la montura puede ser superior al tono del ocular. No es que esté marcado mal, simplemente que la montura está obligado a que ponga el marcado máximo. Entonces, como no fabrican dos veces, fabrican solo una y marcan una vez, por eso tiene el tono máximo. Y después aparecen una serie de requisitos que son opcionales, que son los que iremos viendo. Por ejemplo, lo que hemos dicho, por ejemplo, que antes no venía, es que el tipo de filtro de la montura, porque la montura también lo que hace es proteger de filtros, es decir, no solo la lente, sino también la montura hace que impida, por ejemplo, la radiación ultravioleta o que impida pues la soldadura, de alguna manera, que penetre. Entonces, va a venir el tipo de filtro marcado también en la montura. Anteriormente no venía, solo venía directamente la resistencia mecánica. Entonces, siempre vendrá precedido de la resistencia mecánica, aparecerá el tipo de filtro. ¿Vale? Y estos, en la antigua norma aparecía un concepto que era campo de uso, que era como muy ilustrativo porque decía, vale, campo de uso es dónde puedo usarlo. Es decir, no solo lo que me protege a nivel de radiaciones, sino si si tenemos pues, gotas de líquido, si tenemos polvo en el ambiente, si tenemos gases, nos decía qué montura era la adecuada o qué marcado tendría que tener la montura en función de esa atmósfera de alguna manera o de esos riesgos. Entonces, es verdad que con la antigua norma, cuando nosotros hacíamos difusión, era un poco confuso porque decía, mira, ¿qué significa el símbolo 3? Y decíamos, bueno, depende. Decíamos, parecíamos muy gallegos. Decíamos, pues si aparece en una pantalla, ese 3 significa que te protege frente a salpicaduras. Pero si ese 3 viene en una gafa de montura integral, sirve para protegerte frente a aerosoles y nieblas. Y decían, la gente nos miraba como diciendo, es muy raro que un número dependiente de donde esté signifique una cosa u otra. Entonces, es verdad que yo creo que el que hace las normas vio que era
realmente confuso y lo que hizo de alguna manera es quitar este tipo de cosas y añadir un número más, mira que hay números en el, en el universo, para que no hubiera ese tipo de confusión. Sí que teniendo los mismos números, el 3, el 4 y el 5, son análogos a lo que teníamos en la antigua norma, que significa que estamos hablando de 3 para gotas, 4 para partículas de polvo un poquito más gruesas y 5 para partículas de polvo finas o bien para gases. Esto más o menos es igual análogo. Lo que tenemos ahora es el número 6, que está hecho para chorros de líquidos. Lo vamos a encontrar en pantallas. Esto es nuevo. Viene un poco a sustituir el 3 de salpicadura de líquidos, ahora sería el 6 para chorros de líquidos. Todos tienen un ensayo particular, es decir, después en el documento que os daremos vemos qué tipo de ensayo es. Generalmente todos parten de pues, un maniquí, una gafa y se le van echando cosas. Al igual que cuando hablábamos de impacto, pues le metían, se lanzaban balines, pues aquí lo que se hace es, pues se le echa polvo de carbón cuando son polvos gruesos, le echamos gas amoníaco o lo salpicamos con líquidos y después se mira de alguna manera si ese líquido, si ese gas, si ese polvo ha penetrado en la gafa. Más o menos son un poco ensayos, entre comillas, podemos decir, de estar en casa con una tecnología no muy extensa, no muy compleja, pero sí lo que hace de alguna manera es, una vez que se ha pasado el ensayo, miran, sobre todo porque justamente se suele poner como una especie de paño dentro de la gafa, se mira la reflexión de alguna manera que tiene ese paño para ver si realmente pues, ha pasado pues, el polvo, ha pasado el líquido o ha pasado el gas en este campo de uso. Seguimos ahora. Por ejemplo, es muy importante todo el tema del marcado porque nos puede diferenciar dos gafas que a simple vista podemos considerar iguales. Aquí, por ejemplo, tenemos dos gafas y si yo les preguntara cuál es estanca y cuál no, pues a simple vista no sabríamos nada. Tendríamos que mirar en el marcado. Recuerdan que el marcado viene serigrafiado, marcado en la montura. Y si viéramos la montura y la descifráramos, pues ahora mismo a lo mejor, si nos suena un poquitín la diapositiva anterior, diríamos que el único que se estanca, que significa que no deja pasar gases, es el que tiene marcado 5 y es la de abajo. Pero a simple vista no podemos saberlo. Digamos lo que la de arriba puede que tenga pues rejillas de ventilación y hace que no sea estanca. ¿Vale? Tenemos prestaciones opcionales. En la 166, la de ecoeléctrico y la de no adherencia a metales fundidos. Hemos dicho que la de cortocircuitos, estamos hablando durante toda, pues ya no aparece en la nueva norma, pero sí aparece la de metales fundidos. Si aparecen nuevos requisitos, como aparecía también en el ocular, que es la protección contra el calor radiante, que es el número 7, que solo se da en pantallas, no sé si se acuerdan, que es para que no aumentara el calor de la persona que lleva esa protección, que se da con todo el tema de pantallas. Y también aparece pues el uso de atmósferas explosivas. Habla de los ensayos que tienen que ver con equipos no eléctricos y el marcado vendría relacionado con la normativa de ATEX. ¿Vale? Al igual que hemos hablado de oculares, también la montura se ensayaría con los productos químicos y vendría con el símbolo CH. El ensayo es igual, hemos dicho que lo haríamos tanto en el ocular, es decir, en la lente, como en la montura. ¿Vale? Lo ha hablado Javier, una también de las novedades de esta norma es el tamaño de la cabeza que va a venir puesta, va a venir marcada en algunos equipos de protección ocular o facial. Lo que hace diferenciar es 3 tamaños, small, medium, large, y diferencia entre todo tipo de personas. Esto viene de la norma ISO y las pruebas de las cabezas las hicieron con personas americanas, entonces creo que eran como entre caucásicos, que lo llaman ellos, es decir, de raza caucásica, después también había hispanos, había afroamericanos, hicieron midieron tamaños de cabezas, hicieron las medias de alguna manera para declarar tamaño pequeño, mediano y grande, y también con versiones asiáticas que lo hicieron con personas chinas y japoneses. Entonces lo que hacen de alguna manera es medir cabezas y hacen como 3 estándares de pequeño, mediano y grande. Nos solemos encontrar, sobre todo cuando hablamos tanto de pantallas como gafas de montura integral, o también puede ser universal,
que se pueden ajustar el tamaño. Entonces, nos encontraremos que en vez de tener marcado el 1S y el 1M, tendremos marcado los dos tamaños separados por una barra. Entonces, nos viene bien porque sobre todo muchas veces teníamos un tamaño universal y muchas veces pues era muy grande o se le salía, pues es una manera también de ajustar el tamaño, porque muchas veces esa gafa tan grande dice, no, es que me ha entrado la partícula por lo que queda entre el ojo y la protección. Si está más ajustada para el tamaño, pues habrá menos distancia entre el ocular y la cara para que penetren menos productos. Aquí tendríamos un marcado de una montura real, seguramente que si no vieron nada en el ocular, pues aquí también resulta muy complicado. Esto sería trasladado a letras visibles. Tenemos primero la norma armonizada, M sería identificación del fabricante, la resistencia mecánica, que hemos dicho que es una novedad, que no aparecía esta resistencia mecánica en el marcado de la montura en la anterior norma. Tenemos la talla de la gafa, aquí sí que viene 1S-1M, que significa que va de la pequeña a la mediana, y después tenemos los requisitos, que significa que yo solo viendo esto, yo puedo decir que esta gafa es estanca, porque tiene el 5, también sirve para gotas y para partículas gruesas de polvo. ¿Vale? Aquí tenemos otro marcado para que vean dos ejemplos simplemente. Es complicado verlo. Aquí tenemos simplemente que tiene, entre comillas, menos requisitos, porque simplemente tiene la norma armonizada, la marca del fabricante, que en este caso es M. Nos podemos encontrar una letra o un símbolo, es decir, no tiene por qué siempre ser una letra. Aquí tenemos una resistencia mecánica de ST, la talla de la gafa. Aquí tendríamos una talla de 1M a 1L, que significa para cabezas más grandes, es decir, más grandes, grandes y medianas, y únicamente teníamos un requisito frente a polvo grueso, que es el requisito 4. Esta gafa no sería estanca, ¿qué significa? Que si hubiera polvo muy fino o fuera gas, ese polvo grueso o gas penetraría dentro de la gafa. Vale. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar, ya hemos pasado con todos los requisitos que tienen que ver y ahora vamos a hablar brevemente de tres conceptos. Uno, que hablamos de una problemática que tienen muchas empresas relacionadas con la corrección de la visión, gente que tiene que usar gafas graduadas. Entonces, hay varias alternativas cuando usamos gafas graduadas. Nos podemos encontrar, la primera opción es protectores, generalmente suelen ser de montura universal, que ya tienen el ocular graduado. También tenemos la opción de usar protectores oculares que están destinados para usar sobre la gafa, que significa el fabricante te dice, no, están pensados porque tienen adaptación para encajar las patillas para usar por encima, y en este caso, por ejemplo, nuestro amigo Javier Ruiz está como modelo mostrándonosla. Después está lo que es el cubrear gafas, que están usados para estar usadas sobre gafas graduadas, son universales. También está la opción de lentillas, que significa, si la gente, aquí hay muchos problemas de susceptibilidad personal o que no se usan lentillas, pero bueno, en el caso de que no haya productos químicos, porque siempre que hay productos químicos se desaconseja siempre el uso de lentillas, porque se puede introducir producto químico entre el ojo y la lentilla y puede provocar problemas muy graves, daños muy graves. Otra opción, por ejemplo, es usar protectores faciales que no tienen nada, no permiten el uso de gafas graduadas bajo estos protectores faciales, o bien también puede haber, inclusive, aquí se ve en la imagen de la derecha inferior, hay incluso adaptadores en el que el adaptador ya viene con la lente graduada y se permite meter las gafas generalmente de montura integral, que son las que pueden ser estancas, hace que no se rompe la estanquidad y simplemente pues son como añadidos de la gafa por dentro. Importante también es toda la compatibilidad de la gafa con otros equipos de protección individual. Hace que, por ejemplo, pierda eficacia una máscara porque lo que hacemos es levantar la máscara porque no ajusta bien, o, por ejemplo, en las orejeras, por ejemplo, también, si nos ponemos una gafa de montura, en este caso, gafa de montura universal, y nos ponemos unas orejeras, las orejeras no están totalmente ajustadas al pabellón auditivo y puede que entre el ruido frente al que estamos protegiendo. O bien a veces cascos, que depende de cómo sea, pueden interferir el arnés en la colocación de la gafa. Por eso es muy importante, siempre que elegimos un equipo de protección, en este caso estamos hablando de ocular y facial, ver
qué equipos de protección va a utilizar la persona trabajadora y buscar la compatibilidad. Es decir, generalmente a veces esto lo va a dar el fabricante, pero es importante, sobre todo porque al final muchas veces la incomodidad y la no protección hace que la persona trabajadora pues no esté correctamente protegida. Importante, que no se suele hablar con todo el tema de ocular y facial, es todo el tema de mantenimiento. Recordamos que dentro de las obligaciones del distribuidor es darte el manual de instrucciones del fabricante y generalmente ahí nos va a indicar cómo se tiene que limpiar. Normalmente evitaremos todo el tema de abrasivos y se suele limpiar con jabones neutros. Evitar eso, cualquier tipo de disolvente que muchas veces se utiliza para limpiar la gafa. Es importante limpiarlas con un palo suave y nunca abrasivos para quitar las cosas. Sobre todo es muy importante, por ejemplo, cuando la resistencia que tenemos al empañamiento, que muchas veces los trabajadores se quejan, pues muchas veces vienen con un spray que dice el fabricante que hay que usar después de que se vaya ese tratamiento de empañamiento para conservar esa propiedad. Importante que muchas veces vamos al centro de trabajo y vemos gafas que parece un milagro que esa persona pueda trabajar con ellas porque está totalmente rayada y parece que no, que son bastante reticentes al cambio. Aunque no esté rayada, muchas veces por el uso simplemente se recomienda, habrá que seguir las instrucciones del fabricante, sustituir la protección al menos cada 2 años. ¿Vale? Y lo que les comentaba, nosotros recientemente, creo que fue el 23 de abril o el 22 de abril, siendo el día del libro, publicamos dentro de nuestra página web de FREMAP, dentro de material divulgativo y dentro del equipo, dentro del apartado de equipo de protección, publicamos un documento que se llama Selección de la protección ocular y facial. En este libro vienen una serie de diagramas de flujo, viene una serie de tablas donde se explican todos los ensayos y nos dan criterios para entender qué significan esos números, esas letras, esos filtros, esa U de alguna manera ultravioleta nos dice qué es lo que significa, qué ensayos se han hecho a esas lentes, a esos oculares y esas monturas y nos dan criterios para seleccionar esa protección ocular o facial. Es un documento que está disponible para todo el mundo que quiera acceder. Es una manera de presentarlo porque está, como quien dice, recién salido del horno para que lo puedan consultar. Y con este última diapositiva, nada, le damos las gracias y estamos a disposición para hacer algún tipo de pregunta, duda, comentario para responderlas. Muy bien, muchas gracias. No sé si me escucháis. Sí, sí. Sí, perfecto. Pues nada, aprovecho para darle pues, las gracias a los dos Javis por vuestras estupendas presentaciones, ¿no? Nos ha ayudado un poco nos ha permitido cumplir un poco con creces el objetivo principal de este webinar, que era un poco facilitar esas herramientas, ¿no? Prácticas para la selección de equipos de protección ocular y facial y mejorar los criterios de selección mediante ejemplos prácticos en entornos reales de trabajo. Con lo cual, bueno, el hecho de seguir vuestra intervención, pues eso nos ha ayudado mucho pues, a conocer estos diferentes tipos de protección ocular y facial, los riesgos asociados, cómo aplicar un poco los criterios técnicos para que la selección sea adecuada y conocer también esas herramientas que nos habéis presentado un poco, que están ahí disponibles para la selección de equipos y sobre todo también identificar un poco las novedades, ¿no? de esa norma ISO 16321, su impacto en la práctica, un poco la comparación con la anterior, que sí que es importante para organizar un poco toda la información. Ya sin más pausa, pues bueno, vamos a iniciar como un pequeño coloquio, si os parece, donde os iré formulando pues diferentes cuestiones y comentarios que nos han ido llegando durante la exposición. ¿Estáis preparados, no? Sí. Muy bien, comenzamos con una entonces, una de las cuestiones y nos preguntan un poco si están obligados a entregar al personal gafas de seguridad graduadas. Vale, bueno, en principio no existe una obligación como tal de decir ¿por qué? Porque lo que estamos obligados es a proteger los ojos o a nivel facial de la persona trabajadora y hemos visto que hay varias opciones para proteger.
Si realmente se considera que la mejor opción es unas gafas graduadas, porque las gafas graduadas de seguridad tienen una gran ventaja. Por un lado es que solo hay un único ocular y eso siempre va a mejorar la calidad de la visión, que si por ejemplo pues utilizo estas gafas y encima un cubregafas. Siempre la calidad y las interferencias y el confort va a ser mucho peor. Lógicamente, no hay una obligación, como digo, como tal expresa, pero si se decide que es la mejor opción, pues realmente al final sí que vas a tener, la empresa va a tener que suministrar de forma gratuita esas gafas de seguridad graduadas. Sí. A ver, todo lo que comentaba, completando un poco lo que ha dicho Javier, todo viene en la evaluación de riesgos. Es importante, lo he comentado en la jornada, pero nosotros vemos muchas evaluaciones de riesgos y vemos todas cuando hablan de protección ocular, nos dicen ocular que cumpla la norma 166. Hemos visto que hay muchos tipos de gafa y muchos tipos de requisitos que cumplen la norma 166. Es muy genérico, es decir, no nos dice nada. Es como decir que los guantes tienen que cumplir, los guantes de protección química, que cumplan la 374. No nos dice mucho. Es decir, entonces, nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a las que nos oigan para que en las evaluaciones de riesgos sean más concretos. Y en relación a la protección con gafas graduadas, es verdad que dependiendo de lo que se quiera, porque si la protección elegida, por ejemplo, es una pantalla facial, es decir, en principio es compatible con la montura propia que tiene la persona trabajadora. Entonces no haría falta. Entonces, por eso, todo deriva de la evaluación de riesgos. En función de la evaluación de riesgos, se seleccionará el equipo adecuado. Y lo que comentaba Javier, es en plan de si podemos evitar tener dos gafas o un gafa y no cubre gafas, es mucho mejor. Pero siempre derivado todo de la evaluación de riesgos y que sea específica. Nosotros somos muy defensores de que, aunque si pueden poner el requisito, si pueden poner inclusive el tipo de filtro, si pueden poner inclusive el tipo de montura, sería adecuado, y creemos que lo que hace es enriquecer la evaluación de riesgos y protegemos mejor a las personas trabajadoras. Yo creo que queda claro, y creo que es importante un poco sí que ese refuerzo de las evaluaciones de riesgo, ¿verdad? Sí que es importante, aprovechando también que comentamos ahora esto para indicarlo. Pues propongo una segunda cuestión. Cuando los trabajadores usan las gafas con mascarilla, se quejan mucho de que se les empaña. ¿Qué recomendaciones podríamos darle para reducir este empañamiento? Empieza tú, Javi, y después termino yo. Bueno. Vale, opciones hay muchas alternativas, desde utilizar un equipo motorizado que suministre aire, no se te va a empañar y nos va a ofrecer protección ocular y respiratoria, hasta utilizar una mascarilla que realmente nos ajuste muy bien y que no se nos escape en la zona de la nariz nada de aire a la zona ocular. Después, lógicamente, en el ocular necesitamos ver esa resistencia, esos ensayos que veíamos antiempañamiento, pero lo que sí que os advertimos es que los ensayos son de mínimos. O sea, es decir, después cada fabricante, imaginaros que si te dice el ensayo, no se puede, tiene que tardar 10 segundos en empañarse, no sé, condiciones de agua. Sí, son 8 segundos con agua a 50 grados centígrados. Claro, 8 segundos. Imaginaros que son los 8 segundos. Hay fabricantes que igual te lo garantiza con el mismo marcado, pero igual te alcanza 30. Es verdad que ellos comercialmente después te dicen que son las gafas pues increíbles para el empañamiento y tal, pero sí que hay muchas diferencias ante un mismo marcado. Aquí sí que es una prestación que hay mucha diferencia entre unas y otras. De hecho, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de gente que trabaja, yo qué sé, en Rusia o en sitios donde hace muchísimo frío, menos 20, y se te empañaría muy rápido, y que se consiguen hoy en día oculares que prácticamente es muy complicado que se empañen. Es verdad que son modelos muy específicos, pero bueno, habría que explorar la vía de comparar en tu puesto de trabajo oculares donde esos fabricantes nos dicen que son muy buenos, realmente sí, por condiciones de temperatura, de humedad y que te ajuste bien la mascarilla, conseguimos evitar que se empañe. Después está también los liquidillos que nos da el fabricante. Pero bueno, esas soluciones temporales al final no se usan siempre, es más complicado para gestionar. Sí, apuntando un poquitín, la verdad es que muchas veces pasa que es
muchas veces es un problema de ajuste. Nosotros ahora mismo hicimos un estudio del ajuste de mascarillas en el 2010-2011. Estamos ahora rediseñando, hemos escogido no sé si cuántas muestras, 500 o no sé cuántas llevamos o más, y vamos a sacar como la reedición de este estudio de I+D sobre el ajuste de mascarillas. Y es verdad que, y una de las cosas que preguntamos a la gente, porque hacemos una serie de encuestas para ver cómo es el uso de la mascarilla, hablamos de todo el tema del empañamiento de gafas, y suele ser muy habitual. Y después lo reflejamos, que significa que mucha gente que no le ajusta bien la mascarilla, el punto de fuga es en la nariz y se empaña la gafa. Entonces, lo que comentaba Javier, es decir, una buena mascarilla que te ajuste bien hace que el aire que fluya la mascarilla por la nariz no te empañe tanto las gafas, aunque ha comentado, es decir, estamos hablando de ensayos de laboratorio, que la norma únicamente te garantiza 8 segundos de no empañamiento, que diría 8 segundos no es nada, es decir, pero bueno, es lo que nos habla la norma y es verdad que resulta complicado. Yo apostaría por eso, por buscar equipos de protección respiratoria que ajusten bien. Una media máscara puede que te ajuste mejor que una mascarilla autofiltrante. Habría que ver que la pregunta no nos ha dicho qué tipo de mascarilla es, pero bueno, sí, suponemos que hay mucha FFP2 o FFP3 que ajusta peor y después eso, es decir, si ajusta ya bien, vamos a tener menos problemas de empañamiento, aunque también dependiendo de la actividad que hagas, pues transpirarás más y ambientes como muy húmedos, que hace que sea prácticamente inevitable que se empañe la gafa. Muy bien, yo creo que ha quedado perfectamente claro. He hecho un último vistazo al chat. Nada, no tenemos más cuestiones, pero sí que bueno, nos indican que ha sido muy interesante el webinar y que bueno, que es increíble a veces darse cuenta de la resistencia que tienen muchas personas trabajadoras al uso de gafas de seguridad. Pero bueno, nada, es otra pelea. En principio, nuestra labor de hoy es la que fue. Yo creo que ha quedado muy cubierta y nada, damos con esta segunda cuestión, pues damos un poco por cerrado el coloquio. Y bueno, que junto con la exposición de Javier Ruiz y Javier Martínez, pues esperamos que haya sido de interés para todas las personas que nos habéis seguido desde donde estéis conectados con otras pantallas, incluso desde Berlín o Finlandia, que como nos consta que así hoy, con lo cual, bueno, para todos ellos, desde donde estéis, pues queremos dar las gracias pues, por acompañarnos en esta nueva jornada técnica de LISGA. Sí, llegamos ya al final del webinar. Agradecer a FREMAP esta nueva colaboración. Adelanto que no va a ser la última. A Fernando y Adela por la apertura. Marta y a Eva pues, por la parte organizativa, compañeros de LISGA por la parte organizativa. Simón y Octavio de AT Servicios también por la asistencia técnica. Y sobre todo, pues bueno, a vosotros, a los dos Javis, bueno, que los mejores, según las palabras de mi gerente. Y por supuesto, pues yo no me atrevo a poner en duda esa afirmación. Con lo cual, pues bueno, tanto por vuestra participación en el coloquio como por vuestras estupendas presentaciones, incluso a Javier Ruiz, pues esa faceta de modelo que hemos visto durante toda la sesión, pues también... Estupendo modelo. Y todo ello, bueno, pues un poco nos ha pues eso, ayudado, ¿no?, a reforzar la importancia de la correcta selección de los equipos para contribuir un poco de manera decisiva a la prevención de accidentes y a la protección de la salud de las personas trabajadoras, ¿no? Incidir un poco eso en la importancia, en la necesidad de evaluar correctamente los riesgos que están presentes en el puesto, seleccionar equipos certificados y adecuados a las condiciones de uso y pues garantizar también esa compatibilidad, esa ergonomía y ese confort para favorecer el uso continuado. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a los dos por vuestra participación en el webinar de hoy. Y nada más, matar, pues nada, non solamente informarvos das vindeiras xornadas técnicas que temos programadas, temos moitas máis, pero bueno, cronolóxicamente as que temos máis pretas son a primeira delas unha xornada técnica presencial no Centro ISGA de Ourense, o vindeiro xoves 14 de maio, que leva por título de experta ao perigo, sonolencia e seguridade viaria. As segundas actividades, inda que temos as plazas completas, é un curso, un seminario de aplicación práctica de metodoloxías de posturas, manipulación de cargas e montamentos repetitivos que terá lugar no Centro ISGA de Pontevedra o 20 e 21 de maio e xa tuvo lugar nas outras 3 provincias durante os meses de abril e maio. Tamén no Centro ISGA de Pontevedra temos un curso sobre prevención das enfermedades da voz no ámbito laboral, neste caso un curso de 2 días, o 26 e 27 de maio. E xa por último tamén adiantarvos unha xornada técnica tamén moi interesante que está encadrada nas actividades do Laboratorio de Riscos Psicosociais do ISGA, que leva por título Transformación Digital e Inteligencia Artificial, unha mirada desde a saúde laboral. Neste caso terá lugar en Ribadeo o 11 de xuño. De todas elas, pues, tedes máis información a través da nosa página web e a través das redes sociais. E, bueno, pues nos agardamos contar con todos vos. Non é necesario que vayades a todas, pero, bueno, sí que nos gustaría de que estuveredes nalgúna delas.
Nada máis, gracias de novo pola vosa existencia, que teñades un bo día, unha feliz semana e ata a próxima.